4. Hola, buenos días. Nosotros somos el equipo de Kanban Tetra Pak integrado por Juan Manuel Díaz, Luis Mendiola. Jacob Barrón, Lorenzo Macías, operador de montacargas. Alonso Moya, operador de montacargas. Tetra Pak es una empresa familiar de origen sueco que en los años 60 se instaló en la Ciudad de México con el fin de apoyar a los programas de distribución de alimentos del DIF, siendo México el primer país donde se estableció fuera de Suecia. Tetra Pak tiene 3 unidades principales de negocio: equipo de procesos, máquinas llenadoras y fabricación de envases. La planta de Tetra Pak pertenece a la división de fabricación de envases. Actualmente somos 329 empleados con un portafolio muy extenso de productos. el año pasado estábamos clasificados en segundo lugar mundial con volumen de producción de 6 billones de envases al año. Cuando Tetra Pak arrancó en México, nuestro portafolio de productos era muy pequeño. ¿Quién no recuerda el Tetra Classic triangular de los cremeritos del café o de los juguitos de Boeing? O inclusive el Tetra Rex, que se utilizaba principalmente para envasar leche. En aquellos años nosotros decidíamos en qué formato se envasaba el material. Años después se introdujo el Tetravic Aseptic, tecnología que nos distingue y que nos mantuvo por muchos años. Con el tiempo el mercado ha evolucionado y hoy en día el consumidor es quien nos dice cómo quiere envasar sus productos. Por lo tanto, ahora hay una amplia gama de formatos que Tetra Pak ha desarrollado conforme cambian las necesidades de los clientes. Ahora nuestro portafolio son 72 tipos de envases diferentes. Cada uno de estos formatos tiene distintas especificaciones de producción, entre ellas el tipo de papel que se utiliza. Por ejemplo, antes utilizábamos 12 códigos de papel y hoy en día utilizamos 26 códigos de papel. Este proceso de evolución no es sostenible si no tiene una estructura que le dé soporte. Es por eso que en 2001 Tetra Pak Querétaro se une a la iniciativa global de implementar un sistema de mejora continua que denominamos manufactura de clase mundial. Este proceso está basado en el concepto de TPM y avalado por el Instituto Japonés de Mantenimiento de Planta. Y en este trayecto de mejora continua, Tetra Pak Querétaro ha sido auditado en diferentes ocasiones y hoy con orgullo portamos el premio TPM especial que otorga ese instituto, siendo la segunda planta en el país con este reconocimiento. Ahora escucharemos una conversación que tuvo lugar en el almacén entre los integrantes del equipo de Kanban, formado por diferentes áreas que son Almacén, Producción. Proveedor de almacén externo. Y planeación. Muchachos, ¿se acuerdan cómo fue que implementamos el sistema de Kanban? Pues usamos la ruta de WCM de los 12 pasos. Es correcto, pero para tener un entendimiento completo de la cadena de suministro, ¿se acuerdan de dónde traemos los 9,000 rollos que usamos al mes para la fabricación de envase? ¿900 rollos? No, 9,000 rollos. Qué buena pregunta, lo escuché en la inducción pero no me acuerdo nada de ese día. hasta ahora el 15% viene de Europa, el 83% viene de Estados Unidos y recientemente el 2% de Sudamérica. Muy bien, Jacob. El papel de Europa y Sudamérica viene por barco y lo que traemos de Estados Unidos viene por tren. ¿Y por qué usamos estos medios de transporte? Porque son los más baratos, ¿no? Imagínense el costo de transportar 19,800 toneladas de papel al mes, que eso equivale a 900 camiones. Es un montón. Y cuando los barcos llegan al puerto se cambia el transporte a camiones. Y es así como el material viaja hasta Querétaro, donde se encuentra el proveedor de almacenaje externo y la planta. Pero, ¿y cómo se llama nuestro proveedor? ¿Cómo voy a querer que no sepas? Network Logistics, Luisito. Es correcto. En Networks tienen espuela de tren y pueden recibir tanto los trenes que vienen de Estados Unidos como los camiones que ahora vienen de Europa y Sudamérica. Y conforme la planta solicita el material, es que Network nos va enviando camiones con 10 rollos, es decir, 22 toneladas por camión. Así es. ¿Y se acuerdan cómo era el flujo de materiales entre Networks y Tetra Pak antes de implementar el Kanban? Tenemos los patios llenos de camiones de Networks. Calma, calma, vámonos por partes. ¿Se acuerdan qué pasaba cuando había una urgencia? A ver, aguanten. Cuando producción tenía un cambio de material, por órdenes urgentes, problemas de mantenimiento, nos avisaba que necesitaba algún otro código de papel. Pues sí, y el almacén estaba atascado de papel y el código que necesitábamos no lo teníamos aquí. De por sí, era un caos tratar de mantener FIFO para surtir lo que ya teníamos aquí. Tenía que andar uno como policía revisando ofertas, entre 588 rollos. Y con todo eso teníamos 11 camiones de Networks en los patios, esperando a ser descargados. Oigan, ¿pero qué pasó con la urgencia? Pues el almacén le avisaba a Networks que requeríamos rollos, y cuando ellos ya estaban listos para enviarnos el material, ¿qué creen? ¿Qué? Pues no podían porque todos los camiones estaban en Tetra Pak. Qué desastre, ¿verdad? Y fue así como empezamos a hacer análisis en la cadena de suministro. ¿Se acuerdan cuál fue uno de nuestros primeros hallazgos? Claro, como queremos incrementar la producción de la planta, introducimos nuevos productos a cada rato. Y para cada producto nuevo, por lo general, necesitamos un código de papel nuevo. ¿Y la cantidad de códigos ha crecido mucho? Muchísimo. Para que se den una idea, en los últimos 5 años hemos duplicado la cantidad de códigos de papel que utilizamos. ¿Tan poquito? Y los que nos faltan, Luisito. Bueno, pero nos estamos desviando. A ver, Lorenzo, ¿te acuerdas cuántos rollos de seguridad tenemos para cada código de papel? 10.
Y 10 no son muchos. Según mis cuentas, en este año ya tenemos 230 rollos de stop de seguridad en el almacén. Imagínense, y al almacén solamente le caben 588 rollos. Sabe. Claro, y fue ahí cuando nos dimos cuenta que si seguimos consumiendo 300 rollos al día y seguimos introduciendo nuevos productos, para este año, para el 2014, nos íbamos a quedar sin espacio en el almacén para producción. Ah, y por eso empezamos a buscar alternativas para el manejo de la cadena de suministro, ¿verdad? Así es, siguiendo la metodología de WCM hicimos análisis de 5 porqués de los 3 principales problemas que identificamos en la cadena. ¿Se acuerdan qué acciones salieron de estos análisis? Sí, eran más de 10, pero me acuerdo que se podían agrupar en dos. Una era medir el proceso y la otra... La otra era cambiar la forma de trabajo. Alguien llevó un concepto de jalar en vez de empujar. Y entonces ¡Nos pusimos a chambear! Ah, sí, todavía me acuerdo de la frieguita de andar anotando a la hora en que llegaban los camiones. ¿Cuándo se descargaban? ¿Cuándo se iban? Yo llegaba a mi casa y hasta buscaba dónde anotar cuando iba al baño. No inventes, no queríamos saber tanto. Pero estuvo bien porque de esta forma tuvimos una visibilidad objetiva del proceso y pudimos realizar un makigami o mapeo de procesos. Y ya con esto encontramos la manera de implementar el sistema Kanban en nuestro proceso, o sea, dejando de empujar el material y jalándolo conforme fuera necesario. Y durante el proceso optimizamos el 20% de las actividades. Oigan, pero yo siempre tuve duda. ¿Qué significa Kanban? la palabra Kanban viene de 2 palabras japonesas que significan tarjeta y señal. ¿Se acuerdan cómo era el proceso antes de implementar el Kanban? Sí, el plan de los materiales que se iban a consumir en impresión nos lo enviaban a los 2 almacenes. Sobre ese plan, Network nos enviaba el papel al almacén. Pero, ¿y cómo sabían cuántos rollos mandar o cuándo parar el envío? Pues hasta que no cabía ni un alfiler. De hecho, teníamos papel cuando menos para 3 días de producción. Y por eso era un cohete mantener el FIFO en el almacén. Ni con policías lo lográbamos al 100%. ¿Y cómo suministraban la producción? Pues igual, llevándoles todo el material que cupiera en piso. La verdad es que era muy complicado y me la pasaba moviendo rollos solo para poderlos reubicar y poder enviar los que me pedían. ¿Y qué tanto cambió esto cuando implementamos el Kanban? Pues muchísimo. La parte del van o señalización la implementamos en el almacén definiendo un layout para 10 rollos. Y de esta forma ya no necesitamos un policía. Ahora las máquinas jalan los rollos de producción del almacén cuando lo necesitan. Y ahora los operadores de montacargas sabemos perfectamente el status Kanban, incluso somos parte importante para el aseguramiento del tiempo en las máquinas. Sí, y cada que se vacía una posición en el almacén, yo le entrego una etiqueta al chofer para que el proveedor la surta. Y ya con todo esto nos fue posible plantearnos nuestros objetivos de reducir el tiempo de la cadena de suministro de 3 días al mismo día y a la vez reducir la cantidad de rollos requeridos para la operación de 358 a 180. O lo que sería bajar de 588 rollos, que era nuestra capacidad máxima, a tan solo 410. Fue aquí cuando empezamos a desarrollar los procedimientos, ¿verdad? Claro, ya con la teoría en firme nos reunimos todos los involucrados. Calidad, producción, almacén, hasta el santo y el cavernario. Pero estuvo bien porque de esta forma todos conocimos las implicaciones de este nuevo proceso, el nivel de servicio que requeríamos de cada área y todos entendimos cómo íbamos a trabajar. Todo eso, ¿con una junta? Hombre, Que hubiera sido una, fueron varias, donde realizamos un tablero como si fuera un juego de mesa. Cada quien tomaba el rol que le correspondía dentro del proceso y así fue mucho más fácil para todos entender cómo íbamos a trabajar. Oye, ¿y ese juego no lo tienen para iPhone 6? sea payaso, esa tecnología se queda corta para lo que desarrollamos aquí. No estoy seguro, pero sí tenía su chiste. Sí, toda la operación estaba simulada en un tablero de manera muy didáctica, donde se podía apreciar la ubicación de los 2 almacenes, el layout donde acomodábamos los rollos y hasta los tiempos de tránsito. Incluso teníamos reglas de juego y teníamos una tabla para ir anotando las actividades conforme iba pasando el tiempo, como el despacho de rollos, su consumo o cuando llegaban al almacén. Y dentro de las reglas del juego se especificaba que jugaríamos utilizando tapas de envase, que representaban los 10 rollos que le caben a un camión. De esta manera es como íbamos simulando el movimiento del material en el sistema y cómo se iba consumiendo. Sí me suena haberlo visto, pero ¿creen que podríamos recrear cómo funcionaba solo para fines académicos? ¿Qué letrado me saliste, Lorenzo? Pues como si estuviéramos en la escuela va el repaso. Al activar el cronómetro estábamos en las condiciones iniciales del Kanban. Esto es con los bines de Kanban llenos y Networks listo para enviar el primer transporte. A ver, Luisito, ¿Sí? ¿te acuerdas qué es lo que activa el Kanban? ¿Por un punto sobre la evaluación final? ¿Qué pasó, Luisito? Bueno, está bien, todo el proceso se activa con el consumo de rollos en impresión. En este caso, cuando se vacía una posición para 10 rollos en el almacén. Muy bien, Luisito, luego platicamos sobre el punto extra. Está bien. ¿Y luego qué pasaba? Se le llama netboard y se le solicita que envíen la primera tarjeta con 10 rollos. Muy bien.
y se carga el transporte con la información que dice esa etiqueta y el transporte se envía a la planta donde se descarga. ¿Y qué pasa con el transporte, Jacob? Se le entregan las etiquetas que se hayan consumido hasta ese momento de acuerdo a la velocidad de la máquina. Muy bien. Y esa tarjeta viaja de regreso a Networks. ¿Y qué pasó en Networks durante todo ese tiempo, Lorenzo? Desde que cargaron el camión con los rollos, en Network debieron de haber hecho la precarga de la siguiente tarjeta disponible, de acuerdo al plan. Y así es como se mantiene funcionando el sistema Kanban mientras las impresoras sigan trabajando. Bueno, pero eso es en la teoría. ¿En la práctica se acuerdan cómo controlamos el sistema operativo desde un principio? Sí, en la planta diseñamos un modesto tablero para controlar los viajes y se marcaron las posiciones físicas con 10 rollos que representan un transporte o una etiqueta Kanban. Y en Edwards, además de las posiciones físicas, identificamos con un color todo lo relacionado a la máquina 16, que fue la máquina con la que arrancamos el proceso. ¿En serio? ¿Los chalecos decían yo soy máquina 16? Acuérdense que estaba de moda decir yo soy 132. ¡Ah, sí, sí es cierto! cierto! Entonces, si hiciéramos un resumen de cómo se implementó el sistema Kanban en las 3 impresoras, ¿por dónde empezarían? Pues antes del Kanban almacenábamos el papel en cualquier lugar disponible y para surtirlo teníamos que andar moviendo material de diferentes posiciones, lo que nos complicaba muchísimo el FIFO y además nos llevaba demasiado tiempo. Pero después ¡Llegó la revolución! Así es, con la llegada del Kanban a la máquina piloto empezamos a consumir rollos desde el frente de las posiciones y almacenamos por la parte posterior. Y de esta forma simplificamos el proceso, porque diseñamos el layout del Kanban de modo que cumplamos FIFO al 100%. Y ya con todos los aprendizajes de la implementación, documentamos las áreas de oportunidad y tomamos acciones correctivas que nos permitieron expandir el sistema a una segunda impresora y después afinando los detalles hasta una última impresora. ¿Y cómo se reflejó esto en nuestros indicadores? Pues si observan la gráfica, se ve claramente cómo fue reduciéndose la cantidad de rollos en el almacén, conforme entraron las impresoras al esquema del Kanban. Pero claro, como en todo proceso, hubo algunas eventualidades, pero la tendencia fue siempre a reducir el inventario, y al término de la segunda impresora estábamos en rango de alcanzar nuestro objetivo. ¡Y lo superamos! También logramos reducir los 3 días de suministro de papel que nos llevaba a menos de un día. Y ahora los patios ya no están llenos de camiones, ahora solo tenemos 2. Y en el almacén ahora solo hay 180 rollos necesarios para la operación. ¿Y qué otros beneficios alcanzamos? Se simplificaron los procesos de almacenamiento en 20%, surtimiento en 50% e inventario en 80%. Se redujeron los tiempos de espera de Netboard de 3 horas a 45 minutos. Ahora somos operadores capacitados para trabajar con Kanban. Y tomamos decisiones efectivas. Y diseñamos herramientas visuales para conocer en tiempo real el estado del sistema. Y es un sistema auditable. En cualquier momento se puede saber si estamos en línea o se requiere activar algún plan de contingencia. Además, los supervisores dejamos el rol de policías del FIFO, pues como implementamos el sistema Kanban, se respeta al 100% sin necesidad de supervisión. Qué buena reflexión. Gracias a trabajos de equipo como este, Tetra Pak Querétaro es ahora la planta número 1 en la organización en cuanto a volumen de producción. Seguro que sí, pues es mediante la optimización del proceso Y la sincronización de la cadena de suministro. que hemos reducido los tiempos de paro. Y tenemos menos tiempos muertos. Y menos daños al material. Y gracias al trabajo que hicimos en equipo, incluyendo al proveedor, implementamos el primer sistema de Kanban de papel en Tetra Pak. 1, 2, 3. ¡Kanban!